Bien, quiero invitarles a que abran su Biblia en Mateo capítulo 16. Vamos a continuar desarrollando la serie Compromiso Misionero. Y ya les he comentado en otras ocasiones, esta serie pues está basada en el compromiso que todos debemos de asumir, de predicar la palabra, de evangelizar a los no evangelizados, pero también de edificarnos con el mensaje del Evangelio entre nosotros como hermanos. Es un compromiso, no es una opción, es un compromiso precisamente que quedó establecido ahí en la Biblia. Y hoy quiero compartir este mensaje que he titulado, para los que anotan, La negación y la cruz. La negación y la cruz. En Mateo 16, 24, palabras de Jesús diciendo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Hasta ahí vamos a leer. Le invito a que juntos oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das en esta mañana de ver la luz de este nuevo día y además de estar en tu casa, de congregarnos y poder, Señor, juntos levantar nuestra voz en alabanza y en adoración a ti que eres Rey, a ti que todo eres para nosotros, a ti, Jesús, que diste todo por mí, Señor. Pero además, Señor, estamos aquí con el propósito también de aprender de tu palabra, el consejo de tu palabra que nos edifica, tu palabra que nos alimenta, que nos nutre. Y pedimos, Señor, que nos des la sabiduría, que nos des el entendimiento para poder entender, comprender, discernir tu palabra y aplicarla a nuestra vida y poder, Señor, con tu palabra ser edificados. Háblanos al corazón, Señor, que podamos discernir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Cuando Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ese será condenado. Significa que en base a este mandamiento no hay excusa alguna para que los verdaderos discípulos de Jesús, todos aquellos que alguna ocasión tuvimos un encuentro con el Señor y ahora formamos parte de la familia del Señor, hemos ido aprendiendo, somos discípulos de Jesús, pues no hay ninguna excusa para que nos involucremos en cumplir con esta instrucción y dentro de esa misión predicar el Evangelio. El Señor lo estableció, es su voluntad que proclamemos el Evangelio sin quitarle, sin añadirle absolutamente nada. Y ya lo hemos dicho en otras ocasiones que cuando Jesús habla de predicar el Evangelio, debemos entender que no se refiere solamente a la predicación de buenas nuevas de salvación, sino también a predicar todo el consejo de Dios, que incluye las doctrinas básicas y fundamentales del cristianismo. Y también dije en otras reuniones pasadas que hoy nos encontramos con la misma realidad con la que se encontró Jesús cuando Él estaba desarrollando su ministerio. Dice Mateo 9:35 en adelante que Jesús recorría las ciudades, aldeas, y lo hacía enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y luego dice que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen ¿qué? Que no tienen pastor. Pregunta, ¿por qué Jesús no dijo como ovejas que no tienen arriero? ¿Por qué no lo dijo? ¿Alguien sabe? Porque las ovejas no se arrean, las ovejas se pastorean, ¿sí? El arriero es aquel que estimula a una bestia como lo es el asno, el buey, la mula. Los estimula el arriero a caminar,
apresurar el paso y lo hace en base a gritos y azotes. ¿Sí? Yo no sé si ustedes sabían, es posible que a lo mejor usted venga de alguna congregación donde en lugar de pastorearlos, les gritaban y les azotaban con la Biblia. ¿Sí? Y los llamados pastores pues no hacían su labor y su trabajo de pastorear. El pastor es el que apacienta, esto ya lo saben ustedes, es el que cuida, es el que protege, el que guía, el que alimenta al rebaño de ovejas, ¿sí? Pero el pastor, en lo natural, si usted estudia un poquito acerca de la labor de un pastor en lo natural, el pastor también se hace llegar de perros ovejeros, les llaman, ¿sí? Que son los que le ayudan al pastor a cuidar el rebaño, a que si ven venir el lobo, pues luego el perro ovejero va y apoya en las labores al pastor. Bueno, en una congregación tenemos personas que nos ayudan en esta labor de cuidar, en esta labor de proteger, de apacentar, de alimentar el rebaño, como son los maestros de los niños que en este momento están dando su clase con los niños, los están instruyendo con la palabra, no los están entreteniendo, ¿sí? Entonces, dice ahí la Escritura que las multitudes estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Y esto significa que a falta de pastores, pues las necesidades espirituales, y esto lo vemos el día de hoy también, las necesidades espirituales del pueblo pues siguen siendo cada vez más urgentes y más apremiantes antes que las necesidades físicas. Dios en su soberanía y en su gran misericordia, Él puede sanar físicamente al que está enfermo, pero también es importante que las ovejas del rebaño del Señor sean apacentadas e instruidas con la palabra. Por lo tanto, suplir las necesidades espirituales reclama de la colaboración de más trabajadores en la obra de Dios. La mies es mucha, dijo Jesús, voltea con sus discípulos y les dice, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Esta es la realidad en la que todavía nos encontramos. Se encontró Jesús con ella y nos encontramos el día de hoy nosotros con ella. ¿Por qué? Hay diferentes razones. Hay obreros que quieren trabajar a su manera, quieren trabajar bajo sus propias reglas, cuando las reglas están claramente establecidas en la Biblia. Por eso es que Jesús dice en Mateo 9:38, rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros o trabajadores a levantar la cosecha de almas. Así que hay dos tareas fundamentales en el ministerio evangelístico. Una, la evangelización de los no creyentes que son atraídos a los pies de Cristo a través de la predicación, no de mi mensaje, sino a través de la predicación del Evangelio, de buenas nuevas de salvación. Pablo dijo que él no se avergonzaba de predicar el Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pero también la otra tarea con la que nos encontramos, y ninguna de las dos deja de ser importante, pero la segunda tarea con la que nos encontramos ahora es la reevangelización de los que ya han sido evangelizados. ¿Por qué? ¿Por qué hay que reevangelizarlos? Porque no se ha estado instruyendo, nos damos cuenta que pasan los años y mucha gente no ha sido instruida o adoctrinada adecuadamente con, vuelvo a repetir, las doctrinas fundamentales del cristianismo, ¿verdad? Por eso es que hoy nos encontramos haciendo esta labor nuevamente, volver a enseñar los fundamentos de la vida cristiana, volver a enseñar qué significa el nacer de nuevo, qué significa la santificación, qué significa la justificación, qué significa la glorificación, en fin, doctrinas fundamentales con las que hoy tenemos que volver a reevangelizar a los evangelizados. Así que se necesitan obreros. Y para desarrollar y cumplir con la tarea de evangelizar y hacer discípulos, pues se requiere de verdaderos discípulos que tengan dos características fundamentales que Jesús menciona ahí en Mateo 16:24. Dijo Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, uno, niéguese a sí mismo, tome su cruz
y sígame. Dos características muy importantes para hacer estas dos labores muy importantes en la iglesia. Alguien dijo que un discípulo no nace, un discípulo se hace y se va formando, ¿verdad? ¿O alguien nació ya siendo discípulo? No, nadie. Venimos a los caminos del Señor, recibimos su palabra, estamos en la iglesia, por eso es importante atender con lo que la Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Pues ahí voy cuando sienta ir. No, la Biblia es clara cuando dice, no dejes de congregarte como los que lo tienen hecho ya como una costumbre. ¿Por qué? Porque es aquí donde el discípulo se va formando a través de la instrucción de la Biblia. ¿Por qué Jesús habló de la negación y la cruz? ¿Qué significa esto? Bueno, usted puede ver ahí unos versículos anteriores que Jesús viene anunciando su muerte. Es decir, los días de su vida y ministerio estaban a punto de terminar debido a que este fue el plan perfecto de Dios para la redención de la humanidad. ¿Cuál era el plan perfecto de Dios? Que Jesús viniera a este mundo, predicar el evangelio, sanar a muchos, pero también el plan perfecto de Dios era que Jesús muriera en una cruz, pero no quedar clavado ahí en esa cruz. El siguiente paso era que Jesús resucitaría al tercer día. Pregunta, ¿resucitó Jesús sí o no? Sí. Satanás pensó que había ganado la batalla viendo a Jesús crucificado ahí, pero no contaba con la astucia del maestro, ¿sí? Que al tercer día resucitó con poder y hoy está sentado Jesús a la diestra del Padre y desde allá Él está intercediendo por nosotros. Pero Pedro, sin entender los propósitos de Dios, mire lo que hace en Mateo 16, 22. Mateo 16, 22. Dice, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Oiga, estas palabras se oyen bien, ¿no es cierto? Se oyen espirituales, ¿no? Yo creo que si alguno de nosotros pudiera pensar en que uno de nuestros mejores amigos o tal vez la esposa pudiera pensar que su esposo está a punto de ir a ser crucificado en una cruz y maltratado y azotado como lo fue Jesús, pero usted, la esposa, sabe que él mismo puede hacer algo para que esto no suceda. Yo creo que humanamente la esposa pudiera decir, no permitas que eso te acontezca. Más o menos eso fue lo que trató de hacer Pedro, pero insisto en esto, Pedro no entendía los propósitos de Dios y trató de reconvenirle diciéndole a Jesús, en ninguna manera te acontezca esto, versículo 23. Pero él, Jesús, volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pregunta, ¿quién era? ¿Pedro o Satanás? ¿Quién era? ¿Pedro o Satanás? ¿Por qué Jesús le dijo, quítate de mí, Satanás? Bueno, es que en ese momento era Pedro, pero Pedro estaba siendo usado por Satanás, asumiendo, escuchen esto, una actitud muy terrenal, incluso una actitud satánica, ¿sí? Para pretender alejar a Jesús del verdadero propósito de la cruz. ¿Había de Jesús morir en una cruz? Sí, ese fue el diseño de Dios. No hubiéramos querido que fuera así, pero Dios lo diseñó aún antes de la creación, que Jesús muriera en una cruz, pero al tercer día resucitara. Ese Pedro que momentos antes había declarado con toda convicción y con toda seguridad, cuando Jesús pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y algunos respondieron, no, pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista. Pero Pedro, con una convicción y seguridad, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, ese Pedro que hacía unos momentos atrás había hecho esta declaración, ahora se estaba convirtiendo como en un vocero del infierno y el Señor lo reprende con autoridad.
¿Por qué lo reprende? Insisto en esto, porque Pedro estaba tratando de ser un tropiezo para el propósito de Dios. ¿Sí? Por eso es que el Señor le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Otra versión dice, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. En otras palabras, no entiendes los propósitos divinos porque estás en un nivel muy terrenal. Hermanos, para poder entender los propósitos divinos, necesitamos entender las cosas celestiales. Por eso necesitamos establecernos en el nivel de la palabra de Dios, para no vernos como Satanás tratando de ser tropiezo a que el Señor cumpla los propósitos con alguien. ¿Sí? Hay ocasiones en que alguien está sufriendo, alguien está padeciendo por necesidad, y de repente cuando nos enteramos de la necesidad, bueno, a mí me ha sucedido ya varias ocasiones, inmediatamente, de una manera natural, queremos tratar de ayudar, ¿sí? Pero hay varias ocasiones en que el Señor me ha dicho, no hagas nada, no te atrevas a meter tu mano porque estoy tratando con él o con ella. Y ahí es donde tenemos que entender a discernir cuándo es Dios que nos está hablando, porque imagínense que Dios tiene un propósito con alguien y ese propósito lo va a cumplir Dios a través de una prueba, a través de una necesidad, lo va a cumplir Dios a través de un quebrantamiento y yo meto mi mano. Dios quería darle descendencia a Abraham, ¿sí o no? Pero él metió su mano de una manera muy terrenal, tratando de ayudar a que se cumpliera esa promesa de Dios. Entonces, es muy importante que nos establezcamos en lo que la Biblia enseña para no vernos obstaculizando los propósitos de Dios. Este propósito de Jesús muriendo en una cruz ya había sido profetizado por Dios a través de Isaías cientos de años y años atrás, cuando en Isaías 53:10 dice la Biblia que Jehová quiso quebrantarlo para la expiación de los pecados de la humanidad y para ello debía morir Jesús en una cruz. Imagínese que Jesús le hace caso a Pedro. Cuando Pedro le dice, en ninguna manera te acontezca esto, no vayas a morir en una cruz. Si Jesús no hubiera muerto en una cruz, mi hermano, usted y yo no estaríamos aquí. Seguiríamos ahí muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí o no? Pero era el plan de redención para toda la humanidad. Entonces Jesús les dice a sus discípulos en 16:24, Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuántos verdaderamente quieren seguir a Jesús? No sé cuánto tiempo tienes que tuviste tu experiencia del nuevo nacimiento, pero a partir de ese momento, cuando tú renunciaste al pecado, cuando tú le entregaste tu vida al Señor, en ese momento empezaste a caminar en los caminos del Señor. Y le digo una cosa, los caminos del Señor no son fáciles. En los caminos del Señor hay de todo, ¿verdad? Entonces, dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, quiere seguirme, número uno, lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo, tomar una cruz. ¿Qué significa? ¿Que vamos a andar cargando con una cruz? No, vamos a explicarlo más adelante. Una ocasión, un joven que quería seguir a Jesús le preguntó, pero este era un joven rico, le preguntó a Jesús, maestro, bueno, estoy en Mateo 19:16, si le da vuelta ya a su Biblia, Mateo 19:16. Este joven quería pues seguir a Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta?
Mire cómo a veces nos encontramos nosotros como el joven. Guardamos muchos de los mandamientos, como por ejemplo los que se mencionan aquí: no matarás, no adulterarás, no robarás, no decimos falso testimonio, honramos a papá y a mamá, amas a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay otras áreas en nuestra vida que no le hemos rendido a Jesús. Y Jesús justamente en el corazón de este joven llega al punto, porque él quería seguir a Jesús, ¿sí? Jesús bien pudo haberle dicho: eres un joven excelente, ven, sigue adelante. Pero Jesús conocía el corazón de este joven. Y Jesús sabía que había algo ahí muy escondido, muy profundamente escondido en el corazón de este joven. El joven le dice entonces: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, es decir, alcanzar madurez, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y luego dice ahí: y ven y sígueme. Jesús le estaba haciendo un llamado aquí a este joven a la negación y a la cruz, ¿sí? ¿Por qué? ¿Porque es malo tener riquezas? No. El problema con este joven es que amaba más las riquezas que a Jesús. Amaba más el dinero que a Jesús. Hoy sigue sucediendo lo mismo. Hay quienes aman más el dinero que a Dios, ¿verdad? Entonces, espero no sea el caso de alguien. Y si no tiene dinero, es posible que ame más otra cosa que a Dios. No, Dios necesita ocupar siempre el primer lugar en nuestro corazón, ¿sí? Entonces dice el versículo 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Un rico, pero con codicia en el corazón. Porque hay ricos que aman más a Dios que a la riqueza. Y eso está bien. Es más, se necesitan, en el tiempo de Jesús, hubo personas que servían a Jesús con sus bienes. Entonces, no es malo tener dinero y dar dinero para la obra, ¿verdad? El problema es tener el dinero aquí en el corazón y no en la mano. El dinero hay que tenerlo en la mano, no en el corazón. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, pertenecer a la iglesia de Jesús, mis hermanos, significa mucho más que simplemente creer en Jesús. Porque muchos dicen: yo soy cristiano. ¿Por qué eres cristiano? Creo en Jesús. Pero eso no hace un cristiano. Mucha gente cree en Jesús, pero no han nacido de nuevo. Muchos que se dicen cristianos dicen, por decirlo de alguna manera: yo ya voté por Cristo. Yo soy de la iglesia o del partido de Cristo. Y suponen que ese simple hecho los hace miembros de la iglesia de Cristo. ¿Será así? No. Una vez que han dado su voto, estos que dicen yo voté por Cristo, se alejan y piensan que haber dicho creo en Jesús, basta con eso, y viven una vida religiosa. Pero no le entregan el señorío de su vida a Jesús. Jesús debe de ser el Señor y Rey de nuestras vidas. ¿Sí o no? Él debe de ser el Señor, y en otras palabras, cuando dice Señor ahí, significa que Él debe gobernar cada área de nuestra vida. Pero hay quienes, al no entregarle entonces completamente el señorío de su vida a Jesús, pues están en la iglesia, pero siguen siendo adúlteros. Están en la iglesia, pero siguen siendo mentirosos. Discúlpeme que se lo diga de esa manera, pero esa es la verdad, esa es la realidad en la que nos hemos encontrado, ¿verdad? Están en la iglesia, pero todavía siguen siendo fornicarios, siguen siendo ladrones. Están en una iglesia, pero maltratan a la esposa. Están en una iglesia, pero siguen siendo idólatras. Están en una iglesia, pero siguen siendo fraudulentos. Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Cuántos saben que así no funciona el cristianismo? Así no funciona. O arreglamos nuestras cosas en nuestro corazón con Él, o algo va a pasar. ¿Sí? Entonces, el verdadero cristianismo, mis hermanos, demanda una entrega total y sin reservas. Demanda una renovación de la mente, pero también demanda una vida de santidad. Y ahí está el punto, ¿sí?
Queremos estar en la iglesia, pero hacer con nuestra vida lo que nos dé la gana. Y pues no, así no funciona. ¿Sí? Sean santos como Él es santo. Pertenecer a la iglesia de Jesús entonces significa compromiso fiel, compromiso real, verdadero a seguirle, independientemente de cualquier circunstancia que estés viviendo. ¿Sí? Una ocasión tú le dijiste al Señor: Señor, ven y toma el control de mi vida, quiero que seas el Señor de mi vida. Bueno, en ese momento tú te comprometiste a seguirlo independientemente de cualquier circunstancia que luego se presenta. El problema es que luego nos vienen las pruebas, las necesidades, las aflicciones y nos vamos, lo primero que hacemos es renegar contra Dios y dejar de ir a la iglesia. Y decimos: no, es que a mí Dios no me cumplió mis caprichos. Pues es que Dios no está para cumplir los caprichos de nadie, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, seguir a Jesús conlleva una vida, escuchen esto mis hermanos, de negación propia, pero también de tomar una cruz. ¿Qué significa negarse a sí mismo y tomar la cruz? Jesús dijo en Mateo 10:38 que el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, Jesús dijo, no es digno de mí. Bueno, hay que vivir entonces un cristianismo que sea digno de Él. ¿Sí? ¿Qué significa negarse a sí mismo y tomar la cruz? ¿Quién me puede decir? ¿Perdón? Cumplir con los mandamientos del Señor. ¿Qué más? Menguar nosotros para que Él crezca en nosotros. Muy bien, aquí. Negarse a la vida vana. Por aquí alguien levantó la mano, no les dé miedo. Dejar de hacer lo que nos gusta, las cosas que nos atraen, ¿verdad? A ver, de este lado van ganando los de acá. A ver aquí. Que Él tome el control de nuestra vida, seguir los pasos de Jesús. Muy bien. No estamos en una competencia, pero es interesante que podamos participar. Bueno, la palabra negarse no habla en el sentido en la que Pedro negó a Jesús. ¿Se acuerda cuando andaban ahí buscando los seguidores de Jesús? De repente, en 3 ocasiones, vieron a Jesús, las personas dijeron, este andaba con él. Y 3 veces Pedro negó a Jesús. No es el sentido que da esta expresión negación. Negación habla, como ya algunos de ustedes lo dijeron, de renunciar a mis deseos personales, aún a nuestros deseos de la carne. Hay que renunciar a ellos, hay que negarnos a ellos. Negación habla de negarme a mis derechos, si es que tuviera derechos o privilegios. O habla también de negarme, de renunciar a mis comodidades. Es posible que a lo mejor hoy tú, el día de ayer tal vez tuviste un día bastante fuerte de trabajo, de mucho cansancio, pero renunciaste el día de hoy a quedarte en casa para estar en la reunión, alabando, adorando al Señor y ser instruido en la palabra. Esto habla de que te negaste a la comodidad, pero también negación habla de renuncia aún de nuestra vida misma para ofrecerla voluntariamente a aquel que me salvó y me rescató de la vana manera de vivir en la que vivía. En otras palabras, si Él me salvó, si Él me rescató, mi vida era un desorden, mi vida estaba echada a perder totalmente, pero de en medio del lodo Él me rescata, da su vida por mi vida, pues lo menos que puedo yo hacer es también ofrecerle, así como una medida recíproca, ofrecerle mi vida a Él para que mi vida pueda servir en la obra de Dios. ¿Sí? Debe de ser mi vida totalmente entregada a Él, donde Él toma el señorío completo de mi vida, debido a que Él me lavó y me compró a precio de sangre. Nada más y nada menos que fue la sangre de Jesús la que lavó todos nuestros pecados. Por eso es que Jesús enfatiza y dice en el versículo 24 de Mateo 16, si alguno quiere venir en pos de mí, mínimo tiene que hacer estas 2 cosas: negarse a sí mismo,
tomar su cruz o tomar una cruz y seguirlo. Pregunta, cuando usted piensa en la palabra cruz, que no me estoy refiriendo al hermano que se llama Cruz, cuando usted piensa en la palabra cruz, ¿qué se imagina? ¿Qué viene a su mente cuando ve una cruz? A ver, aquí. Dolor, ahí. Muerte. Pongan atención en esto, porque ya vimos lo que significa negarnos a nosotros mismos. Pero ¿qué significa tomar la cruz? ¿Sí? Renunciar a todo, seguirlo a Él. Pudiéramos meter esta expresión ahí en la negación también. Pero dijeron por ahí dolor, muerte, sacrificio, allá atrás, caminar en la verdad. ¿Qué piensa cuando vemos la cruz? ¿Qué más dijeron acá? ¿Perdón? Sufrimiento, aflicción. También puede ser la victoria. Sí, es cierto. ¿Dónde obtuvo Jesús la victoria de nuestras almas? En una cruz. ¿Sí? Bueno, cruz envuelve la imagen de dolor, bien lo dijeron, de injusticia. ¿Sí? También envuelve, cuando pensamos en la cruz, nos podemos imaginar violencia también, sufrimiento, porque a Jesús lo azotaron antes de subir a esa cruz. Le enterraron una lanza en su costado, le pusieron una corona de espinas, se burlaron de él. Entonces, cuando pensamos en una cruz, habla de burla también, habla de rechazo y finalmente de una muerte degradante. ¿Sí? Bueno, con estas palabras, la negación y la cruz, Jesús estaba demandando no solamente de sus discípulos a quien les estaba hablando, sino a todo aquel que quisiera seguirlo. Jesús estaba demandando de ellos y de nosotros un compromiso total, sin reservas, sin restricciones, incluso hasta la muerte física. ¿Cuántos estarían dispuestos a dar su vida por la causa de Jesús? ¿De veras? ¿Está seguro? ¿Cuántos quieren ser parte de la iglesia de Jesús y seguirlo hasta el final? Venga lo que venga. Bueno, de eso se trata. ¿Sí? Acuérdese, yo le dije, hay dos propósitos por los cuales usted y yo tenemos que trabajar en la obra del Señor. Evangelizar a las almas que no han sido evangelizadas, y de repente cuando vayas por ahí evangelizando, es posible que alguien te va a rechazar o alguien se va a burlar de ti. Acuérdate de lo que hicieron con Jesús, ¿verdad? Igualmente, cuando se trata de reevangelizar a los ya evangelizados o de instruirlos o adoctrinarlos con la sana doctrina, es posible también que alguien se pueda burlar de ti, ¿verdad? Déjeme parafrasear las palabras de Jesús para dar respuesta a esta pregunta. ¿Quieres ser parte de mi iglesia? Porque muchos piensan que venir a los caminos del Señor implica solamente hacer un pacto económico y ya está todo arreglado. Y es un evangelio que se está vendiendo el día de hoy con mucho éxito, ¿sí? Tal vez algunos de ustedes les vendieron este evangelio, pero ese evangelio es muy barato. Venga y pacte y sus problemas se acabaron. Ven, pacta económicamente, tus deudas, tus problemas, tus necesidades, tus aflicciones se terminaron, ¿sí? Si a eso, ese es el evangelio que a usted le vendieron, déjeme decirle que lo engañaron, porque además es antibíblico, ¿sí? Y vuelvo a repetir, es un evangelio que ha tenido mucho éxito y mucha gente se está acercando a escuchar ese evangelio, ¿verdad? Pero déjeme decirle que el evangelio de Jesucristo involucra sufrimiento. Yo hubiera querido haberles compartido de otro mensaje, ¿sí? Un poquito más halagador. Y no es que no creamos en un mensaje que habla de consolación a las almas, ¿sí? Pero si estamos hablando de ese compromiso que tenemos de predicar buenas nuevas de salvación, pues tenemos que hablar del sufrimiento. Pregunta, ¿Jesús sufrió? ¿Los discípulos sufrieron? Sí, los primeros cristianos sufrieron.
¿Pablo sufrió predicando el Evangelio? Sí. ¿Los padres de la iglesia sufrieron? Hay muchos mártires registrados a través de la historia del cristianismo que murieron por la causa de la predicación del Evangelio. Y si ellos murieron y sufrieron por causa de la predicación del Evangelio, pues ¿qué nos hace suponer que nosotros no vamos a sufrir? Por lo tanto, el eslogan ese que dice ahí, pare de sufrir, es falso. No tiene esencia de nada. No es evangelio eso, porque el evangelio que habla la Biblia nos llama a estar preparados para el sufrimiento y para las aflicciones. De hecho, Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Ese es el evangelio de Jesús. ¿Sí? Pablo dijo en Colosenses 1:24, ahora me gozo. Mire, estamos hablando que si usted quiere seguir los pasos de Jesús, el camino de Jesús, pues, y usted está decidido a seguir a Jesús, entonces prepárese para el sufrimiento y las aflicciones. Pablo dijo en Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Sí? Yo quiero que entienda bien este versículo, porque este versículo se ha malinterpretado. Vuelvo a leerlo, Colosenses 1:24. Dice Pablo, me gozo en lo que padezco por vosotros. Padecer habla de sufrimiento y de aflicción, ¿sí o no? Y Pablo se gozaba del sufrimiento. No es la reacción inmediata de una persona, ¿verdad? La reacción inmediata de una persona que está sufriendo es tal vez otra, menos el gozo. Pero dice Pablo ahí que se gozaba en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pregunta, cuando Pablo dice padezco y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por la iglesia, ¿significará que el sacrificio de Jesús fue incompleto y Pablo lo está terminando? ¿Qué significa entonces? ¿Qué significa, mis hermanos? Bueno, significa que no se refiere a que el sacrificio de Jesús en la cruz fue incompleto para la salvación. El sacrificio de Jesús en la cruz fue totalmente completado. Por eso Jesús dijo estando en la cruz, consumado es. El trabajo está terminado. Lo hizo cabalmente. Más bien a lo que Pablo se refiere aquí es que él está padeciendo y sufriendo por los ataques que vienen contra la iglesia de Jesús por parte de los enemigos de la iglesia de Jesús. No sé si me doy a entender, ¿sí? Como son los falsos maestros, como son las falsas doctrinas, como son falsos hermanos que se meten a la iglesia y empiezan a contaminar, ¿verdad? Esos son ataques que vienen contra la iglesia. Y la iglesia, a pesar de los más de 2000 años que tiene de que Cristo la fundó, ha estado sufriendo una y otra vez de ataque tras ataque. Y le digo una cosa, los peores ataques que más víctimas han cobrado con la iglesia no son los ataques que vienen de afuera, sino los ataques que se generan desde dentro de la iglesia. Por eso las iglesias se están dividiendo el día de hoy. ¿Se acuerda del mensaje del pastor Chuy Olivares, el fuego amigo? Cómo el fuego está cruzado y de repente entre unos y otros nos estamos matando. ¿Sí? Mire lo que Pablo dijo a los líderes de la iglesia de Éfeso en Hechos 20:28, versículos que todos conocemos y hemos escuchado. Se lo recuerdo, dice Pablo, por tanto, mirad por vosotros. Pablo le está hablando a los líderes de la iglesia, y les dice, miren por ustedes, primeramente, un llamado al alma, al corazón, a las acciones, a las actitudes, a los pensamientos. Mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, supervisores de la iglesia, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Quién ganó la iglesia con su sangre? Fue Jesús. Por lo tanto, los pastores no tenemos por qué hacer de la iglesia, o yo no debo de ser el dueño de la iglesia. ¿Sí? Jesús es el dueño de la iglesia porque Él la compró con su sangre. Versículo 29.
Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Hay que cuidarnos de eso, mis hermanos, de esos lobos rapaces que se meten, ¿sí? Para eso están en lo natural, para eso están los perros ovejeros, ¿verdad? ¿Sabe por qué tenemos servidores ahí en las puertas? ¿Por qué cree? Aunque de repente algunos están durmiendo ahí, ¿verdad? No se duerman, manténganse alertas, con sus ojos bien abiertos, porque de pronto se pueden meter algunos lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Sí? 30. Y aquí está lo más tremendo del asunto. Y de ustedes mismos, acuérdese, Pablo le está hablando a los líderes, ¿sí? De ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, mis hermanos, seguir a Jesús implica sufrimiento y aflicciones, ¿sí? Y el que no esté de acuerdo, pues lo siento mucho, así dice la Biblia. Pablo dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 1:8, dice: por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino más bien participa de las aflicciones por el Evangelio. ¿Entendió el versículo? Aflicción por el Evangelio, ¿sí? Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Mire la revelación que tuvo Pablo respecto a las aflicciones, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3. De hecho, esta sección se conoce ahí en la Biblia como las aflicciones de Pablo. No sé si su Biblia tiene ahí este encabezado. ¿Cómo dice ahí? Las aflicciones de Pablo. ¿Sufrió Pablo? Pablo sufrió y se gozó en el sufrimiento. Pero no solamente sufrió y se gozó en el sufrimiento, sino que en medio del sufrimiento, el mismo apóstol Pablo pudo alabar y adorar al Señor con sinceridad. Porque su vida, él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Una ocasión lo agarran a Pablo por predicar el Evangelio, lo azotan, lo meten a un calabozo de más adentro, y una vez que estaba él y Silas por allá, azotados, golpeados, maltratados, metidos allá en un calabozo con cadenas, empiezan a alabar y adorar al Señor. ¿Pablo tenía razones para reclamarle a Dios? Sí, tenía razones tal vez para reclamarle a Dios, pero no quiso hacerlo porque su vida se la había entregado sin reservas a Dios. Así debemos ser nosotros, ¿sí? Eso significa negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz. Pero mire lo que Pablo escribió respecto a las aflicciones. 2 de Corintios 1:3. Dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas, ¿qué? Nuestras tribulaciones. ¿Alguno de los que están aquí está pasando por alguna tribulación? Levante su mano, siendo sinceros. Hay varias manos levantadas. Déjame decirte, Dios te va a consolar. Dios es el que nos consuela, ¿sí? Dice entonces ahí, Él es el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, pero tiene un propósito. O sea, tanto la tribulación como la consolación tienen un propósito, dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El hermano te podrá consolar. Tu esposo o tu esposa te podrán consolar, y eso está bien, hay que hacerlo. Pero déjeme decirle, no hay mejor consolación que la consolación de Dios. Por eso hay que ir primero a Él. Estamos atravesando por pruebas, situaciones difíciles, tribulaciones. Vamos primeramente a Él, para que Él nos consuele.
Y si una vez que recibes el consuelo todavía necesitas como el abrazo del hermano, de la congregación, bueno, hay que hacerlo, ¿verdad? Pero la mejor consolación proviene del Padre, por eso hay que ir al Padre, ¿sí? Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Escuchen esto, hermanos, si tú quieres ser un verdadero seguidor de Jesús, te van a abundar las aflicciones de Cristo. Van a abundar, ¿sí? Ese es el Evangelio. Porque es tan lamentable que el día de hoy se pierde tanto tiempo en predicar otras cosas que no tienen nada que ver con el verdadero Evangelio, ¿sí? Se pierde el tiempo que enseñar a la gente, que instruir a la gente, edificar a la gente, enseñarle a la gente que vaya a los pies de Cristo, no a los pies del pastor humano. Entonces dice Pablo, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Evangelio entonces significará sufrimiento y aflicción, sí. Eso es negarse a sí mismo y tomar la cruz. Pregunto entonces, ¿quieres ser parte de la iglesia de Jesús? Bueno, prepárate para el sufrimiento y la aflicción, número 1. Número 2, prepárate también para la persecución por la fe. Ay, hermano, se me hace que esta mañana viene usted muy pesimista. Bueno, estamos hablando de ese compromiso que todos tenemos de predicar el Evangelio, ¿sí o no? Bueno, pues de eso se trata el Evangelio, ¿sí? Padecer sufrimiento y aflicción, pero también padecer persecución por la fe. Jesús, hablando acerca de las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, versículo 10 de Mateo, dijo Jesús, bienaventurados, dichosos, supremamente felices, los que padecen persecución por causa de la justicia. Otra versión dice, por causa de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dice Jesús? Bienaventurados son los que padecen persecución por causa de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos les gusta hacer la voluntad de Dios? Padecerás persecución. Te van a perseguir, aunque no lo creas. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos, versículo 11, Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. ¿Alguien sabe lo que significa esta palabra vituperar? Se traduce difamar, atacar, molestar o rechazarte sin causa. Dice Jesús entonces, bienaventurados son cuando por mi causa te van a difamar, te van a atacar, te van a molestar o te van a rechazar sin causa. Dice, y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué significa esto? Que si lo que dicen de ti es mentira, no tienes de qué preocuparte. ¿Estamos de acuerdo? Porque Jesús lo dice. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa te vituperen, te persigan, digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. ¿Sí? Bueno, si lo que están diciendo de ti es mentira, no hay de qué preocuparse. Pero si lo que están diciendo de nosotros es cierto, entonces preocúpate, hay que poner atención en alguna reprensión. ¿Estamos claros? Una ocasión alguien me mandó un correo por ahí y me dijo, es que a ti el pastor Chuy no te conoce, eres esto y eres aquello, pero me hizo una carta así, me dijo hasta cuándo me iba a morir y cómo iba a morir. Tu esposa no te conoce. En cuanto recibí ese correo, mire lo primero que hice, llamé a mi esposa. Le pregunté, ¿es cierto lo que está diciendo esta difamadora? Pues tú me conoces. Si alguien nos conoce bien, primero es Dios y luego la esposa, ¿sí o no? ¿Cuántas esposas conocen a su marido? Y el marido a la esposa.
Bueno, lo primero que hice, le dije, mira, esto es lo que están diciendo de mí. Pues nos agarramos riendo. Fue así como un buen chiste, ¿no? Lo segundo que hice fue mandárselo justamente a mi pastor. Le dije, mira, ahí te va, para que estés enterado. No, dice, a mí me han acusado hasta del anticristo, ¿verdad? Bueno, la gente podrá hablar, podrá vituperarte, porque pues de eso se trata el Evangelio, de eso se trata seguir a Jesús. Pero fíjense cómo el día de hoy se habla de pastores que abusan de las ovejas, de pastores que manipulan y fraudean a las ovejas. Pero escuchen esto, de pronto hay personas que son tan dañadas por ese tipo de pastores que luego dicen, todos los pastores son iguales. Mentira, yo no soy igual que ellos. O una mujer decepcionada por un hombre que la engañó, todos los hombres son iguales. ¿Todos los hombres son iguales? No, claro que no, ¿verdad? Versículo 12, Mateo 5:12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Gozaos en qué? Pues en lo que están mal hablando de ti, mintiendo. Preocúpate, vuelvo a repetir, si lo que están diciendo de ti es verdad, ¿sí? Y si no, gózate y alégrate, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Miren la persecución a la que se enfrentaron los verdaderos seguidores de Jesús, como lo fue Esteban, quien estuvo dispuesto a ofrecer su vida misma por el Evangelio. Hechos capítulo 7, versículo 59. Hechos capítulo 7, versículo 59. Y apedreaban a Esteban. ¿Por qué lo apedreaban? ¿Por qué lo apedrearon? ¿Nomás porque se les antojó, les cayó mal? No, porque andaba predicando el Evangelio justamente. Apedreaban a Esteban mientras él se quejaba. ¿Qué hacía ahí? Mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, le dijo al Señor, fulmínalo, Señor. ¿Qué dijo? Clamó a gran voz, diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. ¿Sí? Durmió. Durmió se traduce morir. Porque ya no, después de esa pedreadota que le dieron, ya no se volvió a levantar. ¿Cuántos estarían dispuestos, si quieres ser un verdadero seguidor de Jesús? Porque Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuántos estarían dispuestos a que los apedrearan por predicar el Evangelio? ¿Estarías dispuesto? A ver, tráete las piedras. Bueno, los discípulos aprendieron justamente lo que es la negación y cargar la cruz. ¿Sí? Capítulo 8, versículo 1. Una vez que apedrearon y murió Esteban, dice que Saulo, capítulo 8, versículo 1 de Hechos, Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. Aquí asolar se traduce maltrataba e insultaba a la iglesia. Nos van a insultar, hermanos. Nos van a maltratar. Pero qué bueno que nos maltraten por la causa de Cristo y no que nos maltraten y nos insulten porque verdaderamente lo merecemos. ¿Sí? Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Mire este Saulo, después de su conversión, llamado ya Pablo, lo que aconseja a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Segunda de Timoteo 3:12. Estamos hablando pues que negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz por causa de seguir el Evangelio implica, número uno,
aflicción y sufrimiento. Número 2, implica persecución. Si queremos seguir a Jesús, seremos perseguidos. Dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12, Pablo aconsejando a Timoteo, diciéndole: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo, padecerán persecución. Esta expresión, vivir piadosamente en Cristo, significa vivir siempre haciendo la voluntad del Señor. Si tú vives siempre haciendo la voluntad del Señor, espera persecución. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Tertuliano de Cartago, uno de los teólogos del tercer siglo, uno de los padres de la iglesia, él gritaba a viva voz a las autoridades romanas que sacrificaban y mataban a los cristianos de aquel tiempo, pero él les gritaba, miren la seguridad y las palabras que salían de uno de los mártires de la iglesia de Cristo. Él decía: no nos importa que nos crucifiquen y nos torturen, solo sumarán más hombres de nuestro lado. Cuanto más perseguidos seamos por ustedes, más nuestro número se multiplicará, pues la sangre de los verdaderos cristianos siempre será una semilla que produzca siempre más cristianos. ¡Wow! ¡Qué palabras! Este sí era un verdadero seguidor de Jesús. Usted lee todo el capítulo 11 del libro de los Hebreos y se va a dar cuenta todo lo que padecieron los grandes hombres por la fe. ¿Sí? Esto es justamente negarse a sí mismo y tomar la cruz. ¿Cuántos quieren ser seguidores de Jesús? Bueno, pues entonces, número 1, prepárate para el sufrimiento y la aflicción. 2, prepárate para la persecución. Y número 3, prepárate para negarte a ti mismo y tomar la cruz. Prepararnos para negarnos al buen nombre que tiene que ver con tu reputación, así entre comillas. Una ocasión, alguien que fue difamado por otro me dijo: necesitamos confrontar a esa persona, necesitamos amonestarlo y disciplinarlo, porque está de por medio mi reputación y mi testimonio como ministro. Así me lo dijo, venía muy molesto. Le respondí: bueno, ¿es cierto lo que están diciendo de ti? Dice: pues por supuesto que no. Bueno, entonces no tienes de qué preocuparte. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si no es cierto lo que están hablando de nosotros, pues que los perros sigan ladrando, por decirlo de alguna manera. Bueno, el problema es que hay ocasiones en que hay quienes están más interesados en obtener el favor, la aceptación o las buenas opiniones de los hombres antes que obtener el favor o la aceptación y la buena opinión de Dios. ¿Qué prefieres? ¿La buena opinión y aceptación de los hombres o de Dios? Yo quiero la de Dios. ¿Pablo tenía de qué enorgullecerse? ¿Sí o no? Tenía muchas cartas credenciales. Pero mire lo que escribió a los Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Seguidores de Cristo implica justamente negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz. Es decir, negarnos a nuestra aparente reputación. ¿Sí? Ese es el punto número 3. Y Pablo, pues obviamente tenía de qué enorgullecerse. Tenía cartas credenciales que le podían dar orgullo. ¿Sí? De hecho, esa era su tendencia. Por eso es que el Señor le mandó un aguijón para que se calmara, ¿verdad? Pero él escribió a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, es decir, todos sus títulos, todos sus logros, dice, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Él amaba más a Cristo que sus logros personales. Él decidió negarse a sí mismo y tomar la cruz. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo, ¿por qué? Por basura. ¿Qué es basura? Usted va a un recipiente y encuentra un montón de papeles, eso es basura. Pero aquí basura tiene una traducción diferente. Aquí se traduce excremento humano. Yo les decía el jueves, esto es lo que se conoce como un eufemismo, que son palabras más apropiadas, menos ofensivas, que sustituyen a otras que suenan un poquito más fuertes.
Ese es un eufemismo. Entonces aquí los traductores pusieron lo tengo por basura, pero cuando usted va a la palabra del griego y traduce lo que significa escubalón con cada kilo, usted se va a dar cuenta que es excremento humano. Entonces dice ahí, toma sentido el versículo. Estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, sus logros personales, sus capacidades, y lo tengo por excremento. Ese era Pablo. Él sí supo negarse a sí mismo y tomar su cruz. Tomar la cruz, entonces, habla de que por causa de nuestro compromiso fiel a Jesús, la gente nos va a clavar en una cruz, nos van a clavar en esa cruz hablando de nosotros que somos unos ridículos, que somos fanáticos religiosos. Te van a clavar en una cruz tal vez de indiferencia o de rechazo, pero déjeme decirle que la verdadera iglesia de Jesucristo nunca ha sido aprobada y aceptada por el mundo. Además, nunca lo será. En otras palabras, si tú vives en un compromiso fiel y verdadero al Señor, no tendrás que separarte de los demás, ellos lo harán por ti. ¿A cuántos los cortaron? Por lo menos cuando yo hice mi decisión por el Señor, me convertí a los caminos del Señor, yo fui a mi casa y les dije, pues ahora ya soy cristiano, ahora ya mi vida, el Señor la cambió, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello, porque Él trajo convicciones a mi vida. Lo primero que me dijeron, traicionaste la religión que nosotros te inculcamos desde que eras un niño, así que no vuelves a poner un pie en esta casa. Y me cortaron. Yo dije, bueno, está bien. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado que por causa de nuestro compromiso fiel a seguir al Señor, hasta desheredan a alguien? ¿Sí? Entonces se cumple esto. El mundo nos va a rechazar. El mundo no nos va a aceptar. Entonces, Lucas 14:25 dice la Biblia ahí. Lucas 14:25. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose Jesús les dijo, si alguno viene a mí, Lucas 14:26, dice Jesús, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz, que cruz habla de morir cada día, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Pregunta. ¿Significa estas palabras de Jesús que para poder ser un discípulo de Jesús debo aborrecer a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis parientes? ¿Los debo de aborrecer? No. Porque aquí la clave está en la traducción de la palabra aborrecer, que se traduce amar menos. ¿Sí? O sea, debo de amar más a Jesús, debo de amar más su palabra, debo de amar más el compromiso con Jesús que a mi esposa, a mis hijos, a mi papá, a mi mamá, porque Él tiene el primer lugar en mi corazón. No significa que los voy a aborrecer. Entonces, Jesús está hablando en una forma figurada. Él está diciendo que la esencia, pues, del verdadero discípulo está en que Jesús ocupe el primer lugar en nuestro corazón. Eso es el evangelio, mis hermanos. Si a ti te vendieron otra clase de evangelio, pues te engañaron. Venga y pacte, venga y diga su oración, venga y mande sus ofrendas junto con su oración. Del tamaño de su milagro debe de ser el tamaño de su siembra. Eso está tan trillado ya. Pero tristemente ese es un evangelio muy barato. Este es el verdadero evangelio, hermanos. ¿Sí? Versículo Mateo 16:24, entonces dice Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Finalmente, Jesús afirma cuál es el camino que lleva a la verdadera satisfacción. Versículo 25, dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En otras palabras, la única forma en que alguien puede encontrar el verdadero significado en la vida no es en las drogas, no es teniendo muchas mujeres, es dejándolo todo por Jesús.
Ahí está la verdadera satisfacción, ¿sí? Es en Jesús que se encuentra el verdadero gozo. Es en Jesús en que se encuentra la verdadera paz. Es en Jesús que encontramos la satisfacción plena, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y no me estoy refiriendo ni le estoy compartiendo un evangelio ausente de problemas. Ya lo dijimos, vendrán los problemas, vendrán las aflicciones, pero a pesar de ello, Él nos dará la gracia para soportar todo. Jesús le dijo a Pablo: bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad, porque cuando eres débil, entonces eres fuerte. Y Pablo decía: está bien, Señor, tu gracia me basta. Termino con 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7 en adelante. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro? El tesoro del Evangelio, a eso se refiere, ¿eh? Este es el tesoro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. Palabras de Pablo, atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desamparados. ¿Cuántos están en apuros? Es posible que puedas estar en apuros, que te hayas metido en apuros por alguna situación, pero escucha esto: Dios no nos desampara. Dios siempre es fiel. Estamos en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Ahí está la cruz de todos los días que debemos cargar. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos, sufrimiento, aflicción, por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ese es el verdadero evangelio. El evangelio de negarnos a nosotros mismos junto con la cruz. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? La próxima semana vamos a estar hablando acerca de lo que significa seguir a Jesús. Porque todos podemos decir: sí, yo quiero seguir a Jesús. Ya vimos que hay dos requisitos fundamentales para ser un discípulo de Jesús: negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz, seguir al Señor. La próxima semana vemos qué significa seguir a Jesús. Por el día de hoy, ese es el mensaje. ¿Lo entendió? Bien, vamos a orar. Gracias, Señor. Levanta tus manos al Señor y dile: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos cuál es el verdadero evangelio, Señor. Gracias porque ahora, Señor, podemos entender lo que significa negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz, Señor. Porque así como tú resucitaste el tercer día, así mismo tú nos resucitarás con Jesús. Y estaremos ahí con Él, gozando por la eternidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Mientras vengan las pruebas, las necesidades, las aflicciones, pedimos tu gracia, Señor, tu gracia que nos sostenga, Señor. Si alguno de mis hermanos está pasando por alguna prueba, por alguna necesidad, por algún sufrimiento, Señor, en estos momentos que tu gracia sostenga su vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, oramos unos por otros. Pon tu mano sobre la persona que tengas por ahí junto a ti y ora por él y dile: Señor, que tu gracia siempre le baste.
Que mi hermano, mi hermana no desmaye, Señor. Que podamos seguir adelante, Señor, como verdaderos discípulos tuyos, negándonos a nosotros mismos, a nuestros deseos personales, a los deseos de la carne, resistiendo al enemigo, firmes en la fe, Señor, sin desmayar, creciendo tú en nosotros y menguando cada día nosotros, cada día más, Señor, viviendo piadosamente, soportando la persecución, soportando el rechazo, soportando las injusticias. Eso es la cruz, Señor. Ahora nos has enseñado lo que la cruz significa. Queremos morir a nuestros deseos cada día, Señor. Queremos honrarte a ti con nuestra vida, oh Dios. Y aquí está nuestra vida, aquí estamos unos y otros, Señor. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nuestra vida esté siempre resguardada en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Porque si estamos en tu mano, Señor, nada podrá pasar, Señor. Siempre tú nos guardarás y nos rodearás de tu protección divina, Señor. Gracias, Padre. A ti damos toda la gloria, a ti damos toda la honra y todo el honor siempre, Señor. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Amén.